E eu quero arrancar planteando um desafio que nós necessitamos hacer caso, e quero terminar em la conclusão com o mesmo desafio. Hace falta a nosotros, principalmente nosotros los cristianos, plantearnos el siguiente desafío. ¿Qué es lo que la Biblia enseña sobre? ¿Qué es lo que la Biblia enseña sobre? Como gente que confiesa una fe, como gente que declara una fe, tenemos también lo que alimenta esta nuestra fe y lo que nos guía en esta nuestra fe. Y en nuestro caso, somos guiados por lo que dice la palabra del Señor, la Biblia. Lo que fallamos no porque sea mala la palabra, sino porque somos nosotros incapaces de interpretar correctamente muchos de los asuntos que tratamos. Entonces, la revelación es perfecta, pero la interpretación ni siempre es perfecta. Lo que tenemos de palabra es palabra del Señor, es revelación, y este es perfecto. Pero nosotros en la interpretación ni siempre damos en la tecla. Pero el desafío para el creyente siempre fue ir a la palabra y preguntar: ¿qué me enseña la palabra sobre? ¿Qué me enseña la palabra sobre qué es ser un hombre? ¿Qué me enseña la palabra sobre qué es ser mujer? ¿Qué me enseña la palabra sobre qué es un matrimonio? ¿Qué me enseña la palabra sobre qué es ser padres? ¿Qué me enseña la palabra sobre qué es ser hijos? ¿Qué me enseña la palabra sobre ser empleado? ¿Y qué me enseña la palabra sobre ser un patrón? ¿Qué me enseña sobre la palabra sobre mi relación en este mundo y con este mundo? ¿Y qué me enseña la palabra sobre mi relación con cualquier autoridad? Este es el gran desafío para el creyente, siempre fue. Porque no pocas veces la iglesia y los creyentes se permiten ser moldeados por otros manuales o por otros consejos o por otros grupos o por lo que viene de la sociedad en general. Entonces, el gran desafío en el primer siglo, pero antes del primer siglo, para aquel que confiesa la fe cristiana en nuestro caso, es preguntar qué me enseña la Biblia sobre eso. Y nosotros arrancamos el domingo pasado hablando sobre el tema de hombres y mujeres para la gloria del Señor. Proyectamos un texto donde se dice que Dios no nos creó para adorarle, servirle apenas. No nos creó para adorarle, servirle apenas, sino que nos creó para adorarle, servirle como hombres y mujeres. Él está haciendo hincapié en la naturaleza de los seres, en la naturaleza de los seres. No se espera de una vaca dando glorias al Señor con inteligencia. No se espera de un animal cualquiera reconociendo al Señor con plena conciencia. Se mueve por instinto. Ahora, se espera de hombre reconociendo y viviendo para el Señor como hombre, mujer reconociendo y viviendo para el Señor como mujer. Y se espera que hombre y mujer juntos glorifiquen al Padre como hombres y como mujeres en matrimonio, alabando a Dios. Entonces, hombres y mujeres para la gloria del Señor. Allí planteamos algo que llamamos de igualdad ontológica, es decir, hombres y mujeres tienen el mismo valor. Hombres y mujeres tienen la misma dignidad. No hay en el plan de Dios, en la creación de Dios y en la redención de Dios que Dios está efectuando por medio de Jesucristo nuestro Señor, no hay alguien que sea mejor que otro alguien. No hay mujer que sea mejor que hombre, no hay hombre que sea mejor que mujer. El Dios que creó hombre y mujer. Génesis 1:27, y creó, está chiquita la letra, ¿no? Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó.
varón y hembra los creó. El mismo Dios, la misma creación, la misma igualdad, la misma dignidad es dado a los dos. Hay la caída y Cristo, que es el Cordero de Dios preparado desde antes de la fundación del mundo, viene para la redención. La redención, ¿por qué? Porque con el pecado se descaracterizó completamente lo que es ser hombre y lo que es ser mujer según la Biblia. Y entonces uno pasó a verse con más importancia que el otro, y el otro en muchos momentos se ve con menos importancia que uno. En la redención lo que Cristo hace es restaurar en ambos, hombre, mujer, esa imagen que fue descaracterizada por el pecado y enaltecer tanto a hombres como a mujeres. Y hacer con que hombres enaltezan a las mujeres y con que mujeres enaltezan a los hombres, porque ambos tienen una misma dignidad, un mismo valor. Trabajamos otro texto, trabajamos por ejemplo 1 Corintios capítulo 11, versículos 11 y 12, donde se dice: ni la mujer existe aparte del hombre, ni el hombre aparte de la mujer, porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer, pero todo proviene de Dios. Nadie existe por sí mismo. Nadie se autogeneró, se autoengendró. Hasta el propio Cristo, nacido de María, fue engendrado por el poder del Espíritu Santo en ella. Entonces, no hay hombre autoengendrado que le dé todas las posibilidades de decir: yo soy mejor que otros o que otras porque me autoengendré. Tampoco hay mujeres autoengendradas que tengan cualquier capacidad para decir: soy mejor porque me autoengendré. Es decir, todos venimos de Dios y como creación de Dios tenemos un mismo valor, una misma dignidad. Esto en lo que se refiere al ser. ¿Tá? En Proverbios capítulo 31, el texto bien conocido, la mujer es enaltecida. Nada que ver con la cultura que tenemos. Nada que ver con las ideologías que tenemos, que pensando que se está exaltando a la mujer, la está disminuyendo, la está convirtiendo en un objeto, la está convirtiendo en algo abominable, porque ha descaracterizado completamente lo que es ser mujer, ha descaracterizado completamente lo que es ser alguien con imagen de Dios, pero socialmente se piensa que está enalteciendo. Acá nosotros tenemos la Biblia enalteciendo a la mujer. Mujer ejemplar, ¿dónde se hallará? Es más valiosa que las piedras preciosas. Sus hijos se levantan y la felicitan. También su esposo la alaba. Engañoso es el encanto y pasajera la belleza. La mujer que teme al Señor es digna de alabanza. La mujer que teme al Señor, acá ya nos habla... Gracias. Acá ya nos habla de la mujer o de una característica de una mujer bíblica. Una mujer que teme al Señor. No es que carga con una bolsa de porla de 25 kilos. Es la que teme al Señor. Es la que teme al Señor. La mujer enaltecida, según la Biblia, no es aquella capaz de vestirse y de portarse como un varón, sino aquella que teme al Señor, sino aquella que se reconoce como imagen de Dios y teme a este Dios. Esta es una mujer enaltecida, nos dice Proverbios. El Antiguo Testamento, al contrario de que nosotros o la sociedad muchas veces acusan, es una defensa de la mujer. Él viene reglamentando el respeto y el honor a la mujer. Dios exalta la mujer. Ahora, tal como vimos aquí, por ejemplo, en Proverbios, pero ahora llega el período llamado interbíblico, es un período de aproximadamente 400 años, donde Dios hace silencio. No porque no sigue actuando, por supuesto que Dios siempre estuvo actuando y actuará por toda la eternidad, no sé, la siguiente. Dios estará actuando
estará actuando. Pero hay un periodo donde Deus hace silêncio profético, não levanta mais a nenhum profeta, porque levantou a vários profetas para corrigir al pueblo, chamar al pueblo al arrepentimiento, e não houve caso. Então Deus cierra a boca, não levanta mais um Isaías, um Jeremías, um Ezequiel, não levanta mais estes profetas. Então, o pueblo por si mesmo, em muitas ocasiões, empieza a mover-se por conta própria. Perdeu o manual. O manual era os profetas. Eu não hago caso, mas sei o que está sendo dito. E agora não há. Aí surge uma quantidade de livros que chamamos deuterocanônicos, ou não só aí, mas também em períodos posteriores, pero essa necessidade do ser humano de ter alguém e algo que lhe comunique algo, e não havia. Hasta que chega Juan el Bautista, que vino no espírito de Elias, e Cristo disse no Evangelho que eles estão esperando Elias, e Elias já vino, é Juan el Bautista, está aí. É o profeta que viene com características de aquele profeta do Antigo Testamento, pero não é um profeta do Antigo Testamento. Este período dura 400 anos. E neste período se desdibuja muitíssimo lo que é enaltecer al ser humano, neste caso enaltecer a la mujer. Se diz, as mulheres estavam consideradas na mesma categoria que os escravos e os gentiles. E isto não era pouca coisa. Um esclavo romano, por exemplo, se estornudara e seu senhor não estivesse de bom humor naquele dia, podia executá-lo. E as mulheres, neste período interbíblico, eram consideradas na mesma categoria. Em lo general, havia sempre exceções, sempre há, que os escravos e os gentiles. Um rabino, um maestro da lei, alguém que ensinava a lei, não falava em público com uma mulher. Não falava em público jamais com uma mulher. Se creía que era melhor queimar a Torá, en la cual los judíos, el propio Cristo, se instruyó. Se creía que era melhor queimar a Torá antes que dársela a uma mulher. Quando nós leemos texto, por exemplo, como 1 Timoteo capítulo 2, versículo 8, 9, de versículo 8 al 12, allí Pablo dice, yo no permito que la mujer enseñe, vamos a tratar este texto, yo no permito que parece una restricción muy legalista, parece una restricción machista. Lo que tenemos allí es inclusión. Porque fuera del ámbito de la iglesia, fuera del ámbito de la fe, la mujer no era incluida en nada. Hasta mismo en Éfeso, donde está posiblemente Timoteo y Pablo le está instruyendo cómo participar en el culto de adoración al Señor. Las mujeres, su papel protagonista era como prostitutas en los templos. Pablo lo que está haciendo es incluyendo a las mujeres, permitiendo que esté en el culto, en la adoración pública, junto a los hombres, y él está hablando, la mujer puede participar, ahora no puede hacer eso y eso. Vamos a tratar ese tema después, pero es inclusión. Entonces se creía que era mejor queimar la Torá antes que dársela a una mujer. Jesús rehace la relación entre hombres y mujeres y rescata a las mujeres en su relación consigo mismas, autoestima, salud, con la sociedad, prejuicios, invisibilidad y con Dios. Ella es amada como los hombres son amados por Dios. Hay un acto de creación, hombre y mujer igual. Hay un acto de pecado, se desdibuja tanto hombre como mujer. Hay el ser humano pecando como hombre y como mujer. Y en este acto de pecar como hombre y como mujer, la mujer es disminuida, el hombre no ejerce su función. Hay Cristo viniendo en el cumplimiento del tiempo, según nos dice Pablo a los Gálatas capítulo 4, versículo 4. Y llegado el cumplimiento o la plenitud de los tiempos, vino Cristo, nacido de mujer, bajo la ley. ¿Para qué? Para redimir a los suyos. ¿Por qué esta redención? Para volver a aquel plano original. En Génesis, antes del pecado, tenemos lo que Dios quiere.
en la redención de Cristo es volviendo a lo que Dios planificó desde el comienzo. Porque es así que será en la consumación de todas las cosas, tal como Dios planificó allá. Entonces Cristo, al encarnarse, al vivir en la tierra y al entregarse en su muerte, sepultamento, resurrección, Cristo lo que está haciendo es reconstruyendo estas relaciones rotas por el pecado. Y esto se reconstruye apenas de una manera, haciendo del ser humano caído un nuevo ser. No es blanqueando, porque el blanqueamiento esconde humedad, esconde una cantidad de cosas. Lo que Cristo hace es un nuevo ser. Por eso es lo que Él va a decir a Nicodemo. Nicodemo, hay que nacer otra vez. Hay que nacer otra vez. Esta reconstrucción de esta relación planificada y perdida en el Edén y ahora siendo restaurada por Cristo en este proceso de santificación progresiva, exige nuevas criaturas. Es por eso que Pablo, escribiendo a los Corintios, dice: el que está en Cristo, que es una nueva criatura. No fue blanqueado. Él nació nuevamente, él o ella. Entonces Jesús rehace la relación entre hombres y mujeres y rescata a las mujeres en su relación consigo mismas, autoestima, salud, con la sociedad, prejuicios y invisibilidad, y con Dios. Ella es amada como los hombres. Cristo valora a las mujeres. En su encuentro con la mujer de Samaria, el famoso encuentro de la mujer de Cristo con la mujer de Samaria, allá en Juan capítulo 4, Cristo está yendo de Galilea hacia Judea, y él quiere pasar por Samaria. Había dos alternativas de camino para que él pudiera pasar, pero él quiere pasar por Samaria, él quiere pasar por este pueblo. Lo que acontece es que en este pueblo de Samaria, principalmente en Sicar, había un conflicto étnico y religioso enorme. Y este conflicto se dio, tenemos en Segunda Reyes registrado este conflicto, o el origen del conflicto, se dio porque en la caída del Reino Norte, en el año 722 a.C., se lleva todos los judíos que están en esta región de Samaria, es llevado cautivo y es traído de los pueblos y de las naciones vecinas gente para habitar lo que es Samaria. Y allí quedaron algunos judíos. Entonces, esos judíos, con la gente que vino de otras naciones, traída por el que invadió Samaria, el Reino Norte, van a ser lo que conocemos como los samaritanos. Empieza a casar este con aquella con este del pueblo aquí, aquel del pueblo de allá, y desdibujó también lo que era ser un judío de nacionalidad, de sangre pura. No era pura sangre más. Por esta razón, hay el comienzo de un conflicto entre judíos de Judea, del Reino Sur, y los samaritanos, porque no son puros desde la perspectiva de los judíos. Cuando los judíos del Reino Sur vuelven para la reconstrucción del templo, los del Reino Norte quieren participar de la reconstrucción del templo en Jerusalén y no son permitidos. Ellos suben a Samaria y allá en un monte construyen un templo para ellos, para su propia adoración. Aumenta la rivalidad. Ahora, no son judíos puros y tienen su propio templo. Pero eso es un absurdo desde la perspectiva de un judío, porque la adoración verdadera tiene que acontecer en el templo en Jerusalén. Es allí donde Dios habita y fuera de allí Dios no habla con nadie. Esta es la concepción. Aumenta. Los sumos sacerdotes instruían a los judíos de Jerusalén que todos los días levantaran las manos hacia hacia Samaria, y maldijera a los samaritanos. Dijera: malditos sean los samaritanos hasta la última generación. Esta era la instrucción que recibían los judíos desde Jerusalén. Malditos sean los samaritanos hasta la última generación. Ahora Cristo quiere pasar por este pueblo. La hostilidad era de judíos hacia samaritanos y de samaritanos hacia los judíos. Y él no solo quiere pasar, sino que él pasa, allí tiene el encuentro con una mujer, está todo en Juan
capítulo 4, tienen el encuentro con la mujer que llamamos la mujer de Samaria. Esta mujer fue fuera del horario común y corriente a buscar agua, había problemas de fondo, y Cristo está allí, le pide agua, hay toda una conversación, se entabla un diálogo y ella no va entendiendo nada, pero va viendo que este no es. Pero hay algo que sorprende. Ella dijo, ¿cómo siendo tú, hombre y judío, habla conmigo una mujer samaritana? Hay dos cosas. En primer lugar, el hombre no hablaba abiertamente así con la mujer. Y principalmente un hombre judío hablando con una mujer de Samaria. Y Cristo rompe con estos dos preconceptos culturales, religiosos y políticos y habla con la mujer en Samaria. Pero no solo ella, sino sus propios discípulos llegan y quedan así. Pero ¿qué está pasando acá? Cristo, hasta ahora no había esta comprensión completa de Cristo como Mesías, ni por sus propios discípulos, pero dice, nuestro rabí, nuestro maestro, hablando con una mujer y de Samaria. Es de Samaria. Abrindo um parênteses, esto é muito importante também quando uno agarra a Bíblia para dizer que o tema de roles entre homem e mulher é puramente cultural e que Cristo não lo rompió porque estava bajo esta costumbre judía e por isso ele deixou a coisa seguir como estava. Todo lo que era apenas cultural e não tinha en ese um princípio bíblico, Cristo rompió, não tuvo problema. Por exemplo, este acá era um problema cultural. Que o homem judío não hablara com uma mulher, e principalmente uma mulher de Samaria, é um problema cultural, nunca foi um princípio bíblico, um princípio de Deus. Por el contrário, quando Deus cria a mulher, la pone no jardim porque o homem está solo. Es el principio de la conversación, es el principio del diálogo, es el principio de la unión entre dos personas para ser complementados. Entonces, mirando el principio, que es el principio de la complementariedad, que es el principio del diálogo entre hombre y mujer, de la ayuda, acá hay un problema. Porque está fora do princípio. Acá, o homem não está falando com a mulher por uma questão de que ela é mulher e principalmente porque ele é judío e ela é de Samaria. Este princípio é pecado e Cristo não tem problema em chegar e romper com isso. Cristo só não rompeu com aqueles princípios que são princípios de Deus. Por exemplo, não trastocou o tema de los roles, de las funções. Por isso a Bíblia sigue afirmando tema de roles e funções entre homens e mulheres. Esta diferença. ¿Por quê? Porque é princípio. Porque é princípio. Jesus ensinou grandes verdades espirituais a las mulheres. ¿Se acuerda que os rabis preferiam queimar a Torá que entregar a uma mulher? Cristo ensinou grandes verdades. Uma de ellas é com esta mulher de Samaria. E há outras, pero uma é com esta mulher. Cristo sanou a muitas mulheres. Cristo sanou a muitas mulheres. A sanação involucra atenção. Atenção. Significa que Cristo deu atenção. Lo que não tinha, Cristo deu. Cristo trajo as mulheres para uma relação segundo o Padre planificou. Não las excluyó em nenhum momento. Trajo para uma relação assim. Cristo incluyó a las mujeres en el aula. ¿Se acuerdan de Marta y María? La mujer no tenía ese derecho. No estaba para estudiar. No estaba para participar en la instrucción de la ley en la sinagoga. La mujer no contaba para un quórum para empezar na sinagoga. Havia um número mínimo de homens para empezar na sinagoga. Era um número mínimo. Se houvesse tantos homens, se podia empezar na sinagoga. Pero se houvesse 5 homens e 50 mulheres, não podia, porque não contava no coro para empezar na sinagoga. Cristo tem várias mulheres em seu grupo, não de apóstoles, mas tem várias que estão seguindo. Não de apóstoles, por quê? Porque acá entra o tema de roles, de complementariedade. Estas estão não para ser lo que Deus reservou a los hombres ser, sino que estão para complementar isso que Deus reservou a que los hombres sejam. Não estão para ser apóstoles, mulheres apóstoles, estão para complementar os apóstoles.
Y complementar no es nada menor, es solo una función distinta. Tá? Entonces Cristo incluyó, y más, cuando Marta quería apenas trabajar y trabajar, él dijo, no, venga, está perdiendo lo que es principal, venga a ser instruida en la palabra. Cristo puso como ejemplo de fe a muchas mujeres. Y mujeres no solo de Israel, lo que era un golpe tremendo para la fe de un judío, que mujeres fuera de Israel, que no de la nacionalidad judía, fueran incluidas como ejemplos de fe. Y Cristo hizo eso. Hay varios ejemplos en los textos. En Lucas 13, Jesús se dirige a la mujer como descendiente de Abraham, no es poca cosa. Jesús se dirige a la mujer como descendiente de Abraham, un título de gran honor. En Juan, allí por el capítulo 6, 7, 8, hay una conversación muy firme y fuerte entre Jesús y los judíos. Y una de las cosas que los judíos se engrandecían era decir, nosotros somos del linaje de Abraham, pero nosotros hombres. Y Cristo, tenemos el texto, incluye, se dirige a la mujer como descendiente de Abraham. Para los rabinos, la mujer era incapaz de aprender. Y Cristo dijo, no, Marta, María, venga, les quiero enseñar. ¿Por qué? Porque tiene capacidad para aprender. Pero para los rabinos no. Cristo quería que los hombres y las mujeres fueran instruidos en la palabra del Señor. Por tanto, id, esta ya es de sus últimas palabras en la tierra. Por tanto, id, predicar el evangelio a toda ¿qué? Criatura. Humana, por supuesto. Nada va a salir predicando a los... Yo creo que sí, ya hay gente predicando a los perros y gatos y estas cosas todas. Pero no es la idea. Toda criatura humana. Humana. Hombre, mujer. Grande, pequeño. Azul, rosado, negro, amarillo. Predicando, porque Dios en Cristo está restaurando la dignidad del hombre y de la mujer como hombre y como mujer. Por tanto, la restauración es por medio de la palabra del Señor y esta palabra debe ser predicada a hombre y a mujer. A hombre y a mujer. Las mujeres fueron parte del grupo de Jesús de principio al fin. Siempre aparece alguien, una mujer. Una mujer. En la tumba llegan mujeres primero, que fueron preocupadas en ungir el cuerpo de Jesucristo. A los pies de la cruz están mujeres, no apenas, pero están mujeres. Cristo mira a Juan y dice, Juan, ahí está tu madre, cuide. Mira a María y dice, María, ahí está Juan, tu hijo. No en una relación de sangre, sino de cuidado. Están allí a los pies de la cruz, hombres y mujeres, y participaron en todo el ministerio de Cristo. En el ministerio de Pablo participaron las mujeres, cada cual dentro de su función. El problema no es la participación, el problema es no entender que hay funciones que están reservadas a los hombres y hay funciones netamente de las mujeres. Hay mujeres con Cristo por todo lado, en su ministerio participando, pero cada cual dentro de su rol, porque es eso lo que glorifica a Dios, cada cual viviendo como mujer en su rol, que vamos a tratar más adelante. Jesús trató a las mujeres como debían ser tratadas. ¿Cómo? Como personas de valor, hechas a imagen de Dios. En Cristo no hay exclusión de la mujer, es solo una lectura hecha por una sociedad completamente alejada de Dios que dice eso. En Cristo las mujeres son valoradas, en Cristo las mujeres son amadas, en Cristo las mujeres son restauradas a su lugar de mujer, que está totalmente desdibujada en la sociedad, que está totalmente trastocada en la sociedad. En Cristo hay esta restauración. No solo las mujeres, los hombres también. Hombres, abróchense los cinturones. Cristo ordenó a los hombres que siguieran valorando a las mujeres tal como la Biblia enseña desde el principio. Dios creó hombre y mujer para su gloria. Un mismo valor ontológico del ser. Peca, desdibuja. Cristo viene para restaurar y dignificar mujer y hombre nuevamente, en su imagen y semejanza de Dios.
Cristo es asunto al cielo. Deja ejemplo y deja mandamiento. ¿Cuáles son los mandamientos? Que el hombre siga valorando a las mujeres tal como la Biblia enseña desde el principio. Que temblen los hombres. Yo cuando veo texto como ese, y es aquí que me quiero centrar un cachito. Estamos terminando, pero es aquí que me quiero centrar un cachito. Cuando veo texto como esos, y cuando se lee un texto como ese en la iglesia, ya entra una cantidad de cosas por la mente, porque ya entra toda la formatación que la sociedad está dando a las mentes femeninas y masculinas. Entonces, se pone atención en casadas, estad sujetas a vuestros maridos. Y el tema de la sujeción parece que es un infierno. Parece que dijo, casadas, ustedes están condenadas eternamente al infierno por tener que estar sujetas a sus maridos. A veces sí, ¿no? A veces sí. Acá me invitaron hace unos años para celebrar un matrimonio entre dos personas, no de la fe, ninguno de los dos. Y bueno, fui allá en el Sapo Ruperto, el testigo del matrimonio. El Sapo Ruperto estaba entero, completamente entero el sapo. Y allí estábamos celebrando, ya se habían casado, nosotros no realizamos casamiento, apenas celebramos esto en la presencia del Señor. Entonces estaba hablando dentro del script, del guión, se hablaba de la sujeción, ¿no? Se hablaba de la sujeción. Terminamos, entonces vino una señora que era madrina y dijo, qué lindo fue, qué bueno. Yo diría todas esas palabras también si pudiera, pero, y cuando entra pero ya sabes, ¿no? Cuando entra pero ya sabes. Ese tema de sujeción ya no entra más, ya no funciona más. Esta es una cosa pasada, completamente pasada. Tal como vimos, está pasada porque la mente está formateada por la sociedad. Y sujeción en la sociedad es estar debajo de los pies de alguien. Es estar para ser pisada, es una alfombra con cara de mujer. Es eso lo que se está haciendo. Una alfombra con cara femenina. A veces ni femenina ya tiene la cara más. Pero es eso, una alfombra. Esta es sujeción. Pero no es eso en la iglesia, no es eso entre aquellos que sirven al Señor. Y no puede ser, aunque a veces pasa también. Pero no puede ser. Entonces, estad sujetas. Esta es la relación que vimos, Padre, Hijo, Espíritu Santo. El Hijo se sujeta al Padre. Jesucristo se sujeta a Dios. Y el Espíritu Santo se sujeta a Cristo y a Dios. Y no hay problema entre ellos, no hay uno quejándose con el otro porque se siente menor e inferior, o porque no puede realizar las obras del Padre, o no puede realizar las obras del Hijo, sino que están uno enalteciendo al otro y el otro enalteciendo a uno en una relación perfecta y complementaria, sin que nadie disminuya al otro. El Padre, por tener en la economía de la Trinidad esa preeminencia en el sentido de que es mayor en la relación, en los roles, nunca menospreció al Hijo, y el Hijo, por estar sometido en la relación de esos roles al Padre, nunca se enojó con el Padre. Y el Espíritu Santo tampoco, porque es el modelo de sujeción bíblica que tenemos. Ahí es donde tenemos que mirar. Pero la parte compleja acá es la otra, por eso estoy hablando, tiemblen los hombres. Cuando veo esto, pienso en mí, en los hombres. Esto tiene que asustar a los hombres. Hay que corregir una serie de cosas con las mujeres, y el domingo que viene, si Dios quiere, estaremos hablando. Pero tiene que asustar a los hombres. Tienen que asustar a los hombres. Mira lo que dice. Para las casadas, en este caso, estad sujeta a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ella. El que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Acá estoy yo para ser apedreado. Me diga, ¿cuál hombre aquí es capaz de levantar y decir, nunca fui áspero con mi esposa? No hay uno aquí, hermano, no hay uno. Pero si fuéramos 10.000, no iba a haber ninguno capaz de decir, yo nunca fui áspero con mi esposa. Por eso tiemblen los hombres. Porque hay un mandamiento que tampoco es una alternativa, que tampoco es un desafío de internet, es un desafío bíblico, y ahí la cosa es más compleja. Porque los desafíos de internet a veces podemos, a veces no. Este de pasar el palo, por ejemplo, yo llegué a la mitad, pero duro como otro palo.
Era como um palo intentando atravessar outro palo. Pero não me alterou nada a vida. Nada. Isto me altera a vida. Isto altera minha relação. Isto altera meu hogar. Isto altera a sociedade. Aunque uno pensa que não, porque os crentes estão acostumados a pensar que a Bíblia é algo aqui para dentro. E aí quando saem, e aí quando teremos os desafios achar fora, não sabemos como aplicar a Bíblia, porque sempre encaramos como algo aqui para dentro, da espiritualidade, e não entende que isto é espiritualidade. Não entendemos a vezes que isso é espiritualidade. Espiritualidade, hermanos, não é esse culto onde saltamos e ponemos pele de gallina. Todo esto pode passar, pero a vezes isto é puro emocionalismo e nada mais. É pura carência de uma verdadeira espiritualidade que se dá no hogar, que se dá na caixa, que se dá na vida, pura carência. E aí chora aqui, não foi por el toque tremendo del Senhor, como se disse quase sempre, foi tremendo, porque não sei, pero senti uma emoção enorme, minha pele se colocou assim toda, e não sei o quê. E que foi predicado tampouco sei, como foram as canções que se cantou, não sei tampouco, pero me sinto aliviada. Claro, necessitava chorar, porque está em uma carência tremenda de princípios bíblicos para a sua espiritualidade. Necessitava isso. O problema é que 3 dias depois está cargada ou cargado outra vez. Porque não se moveu por princípios, se moveu por carência. Grande parte de todos os movimentos que vemos na sociedade não é fruto de princípios, sino que é fruto de carência. Mulher carente, com relações super frustradas, que há muitíssimas, e homens carentes com relações super frustradas, salen a manifestar sua frustração como se isso fosse um acto de liberalidade, ou de liberdade, perdão. É carência. Esta é espiritualidade. Maridos, amad a vuestras mulheres e não seáis ásperos com ellas. Estamos aprendendo. Esposos, agora o texto de Efésios está. Amem, está chiquito, leia de acá. Amem a suas esposas, assim como também Cristo amou a la igreja e se entregou a si mesmo por ella. Mire o exemplo. Amem como? Como quem? Como Cristo amou. Qual foi a condição de Cristo para amar a igreja? Nenhuma, porque a igreja é imperfeita. É o arca de Noé espiritual. E Cristo ama, porque não é que amou, Cristo ama e sigue perfeccionando esta igreja. E aí disse a los maridos, amem a suas esposas, assim como também Cristo amou a igreja e se entregou a si mesmo por ella. Outra vez, qual de nós ou qual homem no mundo não é deudor en esto aqui? E a vezes as mulheres se quedam toda que machismo, que não sei o quê, porque dijo, sujetem. Por favor, mire a tu marido e diz, empieza a amar-me como Cristo amou a igreja. As mulheres de acá para acá não. Desta direção para acá, las que assim não. Mira, los esposos empiezan. ¿Por qué esa aspereza toda? La Biblia enseña que me tiene que amar y no ser áspero, no ser duro de esta manera. Esto es ayuda idónea, hermanos, ayuda idónea. Poder, con todo amor, decir, por favor, la Biblia enseña otra cosa. ¿Por qué está moviendo eso? Pero está preocupado con eso, sujetar este machismo, este no sé qué. Está preocupado con predicar. Yo estoy segurísimo que si se liberara toda a predicação e o rol pastoral, a função pastoral para as mulheres, poucas de las que se quejan de esto estariam pastoreando. Porque não se está quejando porque se sente chamadas ao pastoreio, está quejando por carências em outras coisas. Em outras coisas. Não é por isso. Porque se supiera lo duro que é isso, não estaria peleando por isso. Soporta quem é chamado, quem não é, vai quedando por el caminho. Por que querer meter onde não foi chamado? Nem homem tem que meter-se onde não foi chamado. Se mete no ministério sem ser chamado, a vezes se echa a perder um bom crescente, que pensou que por ser bom crescente era um pastor e não tinha chamado. Se mete e se queda no caminho. Então, o problema não é isso. Não é que Pablo disse, eu não permito a mulher que ensine a los homens, em la reunião pública. Este não está o problema.
Porque se Paulo dijera que as mulheres se enseñem mesmo, poucas estariam aí tão preocupadas com isso. É carência, é relações distorsionadas. Este é nosso problema. E este é o desafio, ir volvendo a essa relação que Deus propuso. Versículo 26, a fim de santificarla, habiéndola purificado, este Cristo com a igreja, habiéndola, porque esse é o exemplo para a relação matrimonial, habiéndola purificado en el lavamento del agua con la palabra, para apresentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tenga mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin falta. Es la obra de Cristo con la iglesia. Y ahí entra Cristo hablando para el esposo, amar a la esposa como Él amó a la iglesia, para ir santificando, mejorando. De igual manera, los esposos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama. A sí mismo se ama. ¿Cuántos hombres y mujeres están yendo a internet para decir, necesito amarme más? Esposo tem que amar más a la esposa, porque así se estará amando mucho más. Esposas, amarem más los esposos, porque así se estarán amando mucho más. Porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, más bien lo sustenta y lo cuida tal como Cristo a la iglesia. Desafío, queridos, hombres viviendo como hombres em seus roles, glorificam a Deus. Mulheres vivendo como mulheres em seus roles, glorificam a Deus. La sujeción amorosa glorifica al Señor. Y el liderazgo amoroso, responsable, glorifica al Señor. El Señor es glorificado en eso porque Cristo entregó su vida para restaurar estas relaciones que fueron rotas. Hombre de verdad enaltece a la mujer. Mujer de verdad se reconoce mujer con el hombre que tiene. Y esto glorifica al Señor. El desafío para terminar es, ¿qué enseña la Biblia sobre ser hombre, ser mujer y ser hombre y mujer para la gloria del Señor? Hay muchos modelos, hay muchas enseñanzas, pero una de las más distorsionadas que tenemos en el siglo XXI es esa relación hombre-mujer, mujer-hombre para la gloria del Señor. Entre creyentes, no estoy hablando fuera porque fuera nunca fue la preocupación del Señor, dentro. Hombres y mujeres para la gloria del Señor. Repito, ya hablé acá y repito hoy. Tenemos mucho más facilidad para obedecer cualquier orden del gobierno que obedecer a Dios, el gobierno soberano de todas las cosas. Todo eso aquí es mandamiento. Mandamiento. No es una sopa de letra que Pablo hizo para que pasáramos el tiempo sin tener nada que hacer en la iglesia. Es mandamiento del Señor. Mandamiento del Señor. Tenemos que ir caminando en este sentido, hombres y mujeres, para glorificar al Señor. Y ahí está el desafío. Este desafío altera nuestra vida, para bien o para mal. Altera nuestras relaciones, altera nuestros hogares, para bien o para mal. Que el Señor nos dé gracia para poder, con esta gracia, ir sujetándonos a su voluntad y a sus principios y vivir como hombres y mujeres que lo glorifican y exaltan en la tierra. Amén. Vamos a orar, agradecer al Señor por el tiempo que Él nos ha dado. Póngase parado, así no nos calentamos. Se levantó 3 o 4, se bajaron otra vez, mirar. Ponemos parado y vamos a estar orando al Señor, agradeciendo por su bondad y fidelidad a su palabra. A su palabra. Nosotros disfrutamos la bondad y fidelidad del Señor estando en su palabra, porque la palabra de Dios nos bendice. Nos bendice, bendice a las familias. Así que vamos a estar orando. Señor, te alabamos, oh Padre, te glorificamos. Te reconocemos, oh Dios, en nuestro camino, en nuestra vida, en nuestro ser, como único Dios grande, poderoso, eterno, soberano, como el Dios que hizo hombres y mujeres para la gloria de tu nombre santo, Señor. Hombres y mujeres de igual valor, de igual dignidad y de distintos roles en la sociedad, en la familia, en la iglesia, Señor. Ayúdanos a reconocer eso. Alabar a Dios porque tu plan es perfecto y en todos los sentidos tu plan es perfecto. Te alabamos por eso, Señor. Te glorificamos. Ayuda, Señor, esta iglesia y todo tu pueblo en la faz de la tierra a corregir, Señor, bíblicamente nuestra caminata, a corregir nuestros hogares, a corregir, Señor, nuestra vida, Señor, mediante tu palabra.
Dios, en el nombre de Cristo, es un desafío enorme, pero que yo sé que cambia nuestras vidas. Así que necesitamos tu gracia, Señor, para poder seguir adelante, para poder hacer lo que tenemos que hacer, para ser hombres, oh Padre, que te glorifica. Esposos que amen nuestras esposas, Señor, como Cristo ama a la iglesia. Ayúdanos, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús, oh Padre. Danos tu gracia. Bendiga esta iglesia, cada niño que crezca con referenciales bíblicos para sus vidas. Y cada adulto mayor también, Señor, que sepa mirar la Biblia como quien todavía está corriendo la carrera, Señor. Corriendo la carrera. Te alabamos, oh Dios, y te glorificamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.